Compañeros y profesor, el día de hoy les voy a hablar del tema de rentas exentas. El equipo lo conforma Daniela Castañeda, Elvia Rubí Gaviria, Jaime Andrés Jiménez, Isabela Ríos, Andrés Henao y quien les habla, Valentina Alzate. Bueno, ¿qué son rentas exentas? Son todos aquellos ingresos que por expresa disposición legal no son gravados en el impuesto de renta y se constituyen como un beneficio fiscal. Las rentas exentas se pueden clasificar en rentas exentas laborales, rentas exentas por rendimientos financieros y rentas exentas por actividades empresariales. Yo comenzaré hablándoles de lo que son las rentas exentas laborales, que son todas aquellas que se perciben en desarrollo o por efecto de una relación laboral o reglamentaria. El artículo 55 nos habla de lo que son los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones. Estos son los aportes que efectúan trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. No harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Ya lo que son los aportes a cargo del empleador serán deducibles de su renta y las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el aportante en un porcentaje que no se exceda como del 25% del ingreso laboral o tributario anual. Ya lo que son los retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias que hayan efectuado los afiliados en el régimen de ahorro individual, para fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituirán renta gravada en el año en el que sean retirados. El artículo 126.1 nos habla de la deducción de contribuciones a fondos de pensiones, de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. Es decir, este artículo nos habla directamente de lo que son como todos aquellos efectos o pagos que se realicen al impuesto sobre la renta y que son deducibles de las contribuciones que se hayan realizado en entidades patrocinadoras o empleadoras en fondos de pensión, de jubilación e invalidez. Ya los aportes que realice el empleador a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en el que se realicen. Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador o las personas independientes a fondos de pensiones voluntarias u obligatorias no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta. Ya lo que son retiros por aportes voluntarios provenientes de ingresos como que se excluyeron de la retención en la fuente y que de pronto empiecen a cotizarlo a pensiones voluntarias, implicarían que el trabajador o la persona pierda el beneficio y que se le efectúe por parte del respectivo fondo seguro la retención inicialmente no realizada en el año de percepción del ingreso. Tampoco estarán sometidos los retiros de aportes voluntarios que se destinen a adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades de inspección y vigilancia. Ya en el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera con copia de la escritura de compraventa que los recursos se destinaron para dicha adquisición. Y se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente. Parágrafo 1. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el presente artículo y los retiros parciales o totales de aportes y rendimientos que cumplan dichas condiciones mantienen la condición de rentas exentas. Parágrafo 2. Constituye renta líquida para el empleador la recuperación de cantidades concedidas en periodos gravables como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de éste a los fondos o seguros de que trata el presente artículo. Artículo 126.4. Es el incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Las sumas que los contribuyentes, o sea, personas naturales, que depositen en cuentas de ahorro denominadas AFC, que son ahorro para el fomento de la construcción,
no formarán parte de la base de la retención en la fuente del contribuyente o persona natural y tendrán el carácter de rentas exentas en el impuesto sobre la renta. Ya lo que son las cuentas de ahorro, estas deberán operar en los establecimientos de créditos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorro para la adquisición de vivienda a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Como se decía anteriormente, en caso tal de que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, deberá acreditarse ante la entidad correspondiente con copia de la escritura que los recursos se destinaron para tal fin. Y se causa retención en la fuente sobre las cuentas de ahorro en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de la permanencia, que son 10 años, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente. Ya los retiros parciales o totales de aportes y rendimientos que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta. Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC únicamente podrán ser destinados para financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o inversión en titularización de cartera, originada por adquirir alguna vivienda o bono hipotecario. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción abiertas en 1. Organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria, que son que realizan préstamos hipotecarios y están legalmente autorizadas para ofrecer este tipo de cuentas. O 2. Establecimientos de créditos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ya el artículo 206 del Estatuto Tributario se encarga de generar el cálculo de la renta exenta una vez se efectúa cuando el valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador recibidos por el trabajador no generan como ningún impuesto, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a las establecidas en el presente numeral. Y finalmente contamos con el artículo 206.1, que para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima de costo de vida de que trata el decreto 3357 de 2009 o las normas que lo modifican o sustituyen estarán exentas del impuesto de la renta. Es decir, las primas de que trata este artículo no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de los límites establecidos en el numeral 3 del artículo 336 del presente estatuto. Y ya para los ciudadanos colombianos que integran las reservas oficiales de primera y segunda clase como Fuerza Aérea, Armada Nacional o que desempeñan actividades como de piloto, navegante o ingeniero de vuelo en empresas nacionales de transporte público o trabajos aéreos especiales que reciban alguna bonificación por retiro voluntario, solamente constituye renta gravable en la proporción correspondiente al salario básico proyectado. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Elvia Rubí Gaviria Padilla. Les voy a hablar sobre el incentivo tributario para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómicas en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Artículo 235, Ley 1819 de 2016, finalidad y temporalidad. Tiene finalidad fomentar temporalmente el desarrollo económico-social, el empleo y las formas organizadas en los campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y productores rurales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Artículo 236, Ley 1918 de 2016, definiciones. Aquí les voy a mencionar algunas definiciones: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, nuevas empresas, SOMAC. Microempresa: aquellos cuyos activos totales no superan los 500 o 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Pequeña empresa, aquellas cuyos activos totales son superiores a 500 o 1000 e inferiores a 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mediana empresa, aquellas cuyos activos totales son superiores a 5001 e inferiores a 15000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Gran empresa, aquellos cuyos activos totales son iguales o superiores a 15000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nuevas sociedades, aquellas sociedades que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la ley. A su vez, se entenderá por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa informal. SOMAC son las zonas que están constituidas por el conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por el conflicto, definidas por el efecto por el Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación al Territorio. Artículo 237, Ley 1819 de 2016. Régimen de tributación de las nuevas sociedades que inicien actividades en la SOMAC. Las nuevas sociedades que sean micro, pequeñas, medianas, grandes empresas que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en la SOMAC y que cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo que define el Gobierno Nacional, cumplirán la obligación tributaria sustantiva correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación. A. La tarifa del impuesto sobre la renta y el complementario de las nuevas sociedades que sean micro, pequeñas empresas que inicien sus actividades en la SOMAC por los años 2017 a 2021 será el 0%. Por los años de 2022 a 2024, la tarifa será del 25% general del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas o asimiladas. Para los años 25 al 2027, la tarifa será del 50% de la tarifa general, en adelante tributarán a la tarifa general. B. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades que sean medianas y grandes empresas que inicien su actividad en la SOMAC por los años 2017 a 2021 será el 50% de la tarifa general del impuesto sobre la renta y los complementarios para personas jurídicas o asimiladas. Por los años 2022 a 2027, la tarifa será el 75% de la tarifa general. En adelante, las nuevas grandes sociedades tributarán a la tarifa general. Obras por impuestos. Ley 20 de 2019. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o periodo gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 VT podrán efectuar el pago hasta el 50% del impuesto a cargo del determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de la trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en la SOMAC, que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia de Renovación del Territorio, previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y reparación de infraestructura vial. Una vez aprobada la vinculación del pago al proyecto o proyectos seleccionados, el contribuyente asumirá la realización de la obra en forma directa. 1. Depositar el monto total del valor de los impuestos a pagar mediante la siguiente forma: en una fiduciaria con destino exclusivo a la ejecución de la obra objeto del proyecto. En el decreto anual de plazos se indicará el plazo máximo para cumplir en forma oportuna con esta obligación, so pena del pago mediante los procedimientos normales de los respectivos intereses de mora contributarios. 2. Presentar el cronograma que involucre la preparación del proyecto, la contratación de terceros
y la ejecución de la obra hasta su entrega final en uso y operación. 3. Celebrar con terceros los contratos necesarios para la preparación, planeación y ejecución del proyecto y la construcción de la obra de acuerdo con la legislación privada. Dentro de dichos contratos deberá ser incluida la contratación de una gerencia de proyectos con el personal profesional debidamente calificado, quien será responsable de soportar los actos previos que demanda la preparación y contratación de los demás terceros, así como la administración de la ejecución y construcción de la obra. Toda la contratación deberá efectuarse mediante licitación privada abierta. Los contratistas solo estarán vinculados con el contribuyente en los términos legales del respectivo contrato. Por consiguiente, no existirá ninguna responsabilidad por parte del Estado, ni directa, ni solidaria o subsidiaria, en caso de inclusión de los pactados por parte del contratante. 4. Exigir a los contratistas la constitución a favor de la nación de las pólizas necesarias para garantizar con posterioridad a la entrega de la obra final su realización técnica de acuerdo con la exigencia del proyecto y su estabilidad, con una vigencia no inferior a 4 años contratados a partir de la entrega de la obra final en uso y operación. 5. Dar inicio a la actividad de ejecución y construcción en los términos que para el efecto señale la reglamentación. 6. Entregar la obra totalmente construida en disposición para su uso y funcionamiento junto con la conformidad de la debida satisfacción por parte del interventor dentro del término previsto en el cronograma. Lo anterior, salvo que se presenten circunstancias de fuerza mayor debidamente probadas que afecten el cumplimiento de lo programado, en cuyo caso se requerirá que la autoridad competente en la materia, el Departamento Nacional de Planeación o sus delegados, según lo establecido, el reglamento acepten la prórroga que resulte necesaria para la entrega final de la obra, previa certificación del interventor. 7. Autorizar a la fiduciaria al momento de su constitución para que una vez se produzca la entrega final de la obra, se proceda a reembolsar a la nación los rendimientos financieros que se hubieran originado durante la permanencia de los recursos en el patrimonio autónomo, así como cualquier saldo que llegare a quedar del monto inicialmente aportado. Este reembolso deberá efectuarse una vez que se produzca la entrega final de la obra en operación. H. Tratamiento tributario y contable de los convenios celebrados. Todo convenio que se haga contablemente debe ser revisado, aprobado, vigilado y evaluado de que se haya una transparencia en su desarrollo y no haya nada fuera de lo previsto desde el comienzo y en el transcurso de este. Asimismo, estos no estarán sometidos a la retención o autorretención en la fuente. Y modificaciones y adiciones. Cualquier ajuste o cambio que se haga en el proyecto debe ser analizado y aprobado por la entidad nacional correspondiente, por la ART y el Departamento Nacional de Planeación. En caso de haber un cambio que sea de fuerza mayor, el desarrollo del proyecto ya designará al gobierno nacional qué decisión tomará respecto al desarrollo, a su desarrollo. J. Sesiones. Los convenios de obras por impuestos podrán ser cebidos previa a la aprobación de la entidad nacional competente. O sea que los convenios se hacen pues debidamente con la entidad nacional correspondiente según su proyecto. Y pues ya también esta entidad nacional decidirá cómo será su pago de impuestos durante su desarrollo. K. Incumplimiento. Según las cláusulas pactadas que se hayan tomado en el convenio desde el primer momento,
cualquier incumplimiento que haya en el proyecto, pues si llega a incumplir alguna acta o cláusula, pues tendrá su multa o penalización y dependiendo la gravedad del mismo, podría ser hasta detenida el desarrollo del proyecto. Y régimen jurídico aplicable y solución de controversias contractuales. Este nos dice que los convenios desarrollados a conformidad se desarrollarán bajo las normas del derecho privado. M. Publicidad. Para en el tema de publicidad, siempre el proyecto debe ser expuesto en una valla donde el público pueda estar informado y tenga todos los respectivos datos del desarrollo del proyecto y los datos de quien lo está desarrollando. También se debe crear una página web donde pues también estén estos aspectos, los datos del desarrollo del proyecto y el contratante pues que lo esté desarrollando. En caso de algún incumplimiento del proyecto, las vallas publicitarias y la página web se deben mantener hasta que sean resueltos estos problemas y pues hasta la culminación del proyecto. N. Títulos para la renovación del territorio, TRT. Este nos dice que los TRT serán aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito, usándose como contraprestaciones de sus obligaciones de los convenios en donde las obras por impuestos, donde esto se pueda negociar. O sea que según la obra y el proyecto que se vaya a desarrollar, tratándose pues con la entidad correspondiente, en los convenios está pues como cómo se pagarán los impuestos y pues ya negociarán entre ellos, entre los mismos entes. Bueno, seguimos a los parágrafos. Parágrafo 1. Las personas jurídicas que tengan deudas por concepto de impuestos sobre la renta podrán asumir el pago de las mismas a través de los TRT. Parágrafo 2. El mecanismo previsto en el presente artículo podrá ser usado de manera conjunta por varios contribuyentes para la realización de un mismo proyecto. Parágrafo 3. El proyecto superior de política económica y fiscal, CONFIS, aprobará el cupo máximo de aprobación del proyecto, a cargo de los cuales se podrán celebrar los convenios establecidos en la presente regulación. Parágrafo 4. Los contribuyentes no podrán realizar proyectos a los que se refiera la presente disposición, que correspondan a los que deban ejecutar en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial. Parágrafo 5. La presente disposición será reglamentada en su integridad en su término de 6 meses, contadas a partir de la vigencia de la presente ley. Parágrafo 6. La referencia al mecanismo de obras por impuestos realizada por el artículo 285 de la Ley 1975-2019, entiéndase hecha a este artículo. Y acá seguimos al artículo 80. Bueno, este nos quiere decir que los proyectos que tengan como desarrollo medidas ambientales o afecten pues el medio ambiente deben pagar un impuesto pues según el proyecto que sea y según su golpe con el medio ambiente. En eso irá cuánto se cobrará de impuesto en esa empresa. También por más grande o bueno que sea un proyecto, nunca se deben tocar o afectar los recursos sociales. Artículo 81. En ese pues los proyectos que se involucren y se vea afectado el manejo ambiental o de desarrollo sostenible serán vinculados al mecanismo de obras por impuesto. Que como les comenté pues ahora, según el proyecto que se esté desarrollando y según su golpe con el medio ambiente, pues de ahí se modificará su impuesto, pues ya tendrán variaciones el impuesto pues según el proyecto. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias a todos, feliz noche.
Buen día, compañeros y profesor. Quien les habla es Isabela Ríos Patiño y hoy vengo a hablarles un poco acerca del decreto 2755 del 2003, por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. Los temas específicos son los impuestos sobre la renta, intervinientes en el derecho tributario y procedimiento tributario. El contenido del Estatuto Tributario se reglamenta con respecto al tema de renta exenta en algunas prácticas comerciales que las veremos a continuación. El artículo 1 nos habla acerca de la renta exenta en la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, las rentas provenientes de la venta de energía eléctrica obtenida exclusivamente con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas por parte de empresas generadoras tienen el carácter de exentas por el término de 15 años a partir del 1 de enero del 2013, siempre y cuando se cumplan con unos requisitos, los cuales son: primero, la exención operará siempre y cuando se tramiten, obtengan y vendan certificados de emisión de dióxido de carbono de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional, y que por lo menos se invierta el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados en obras de beneficio social en la región donde opera el generador. Para contextualizar un poco y para unificar términos, se entiende entonces por certificado de emisión de dióxido de carbono a las reducciones certificadas de emisiones, que son unidades expedidas de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un protocolo de convención del marco de las Naciones Unidas que habla del cambio climático. Tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esto que este artículo se basa bajo los términos del Protocolo de Kioto. Empresa generadora es aquella que produce la energía de conformidad con lo dispuesto en la Ley 143 de 1944. Empresa generadora es aquella que produce la energía de conformidad con lo dispuesto en la Ley 143 de 1944. La energía eléctrica generada con base en recursos eólicos es aquella que puede obtenerse de corrientes de viento. La energía eléctrica con base en biomasa es aquella entonces que se produce con cualquier tipo de materia orgánica que tiene como consecuencia un proceso biológico y de toda materia vegetal originada por el proceso de la fotosíntesis. La energía eléctrica generada con base en residuos agrícolas es aquella que se produce con un tipo de biomasa referido a la fracción de un cultivo que no constituye la cosecha propiamente dicha, es decir, como lo que queda de la cosecha, que no pasa pues por el proceso de calidad y no puede ser empleado para estos fines, sino como lo que queda. Las obras de beneficio social, pues aquellas realizadas en ámbitos de salud, educación, saneamiento, entre otros. La región donde opera el generador, pues es en donde se localiza la planta generadora y donde se extrae la biomasa, los residuos agrícolas usados como combustible en la
empresa generadora. Bueno, en este artículo nos hace mención de que se deja exenta de renta la prestación de servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado durante 15 años a partir del 1 de enero del 2003. Se consideran planchones de bajo calado aquellas que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies. Bueno, los requisitos necesarios para acceder a dicha exención tributaria, deben ser los siguientes. Primero, un registro ante el Ministerio de Transporte o autoridad competente como empresa prestadora del servicio de transporte fluvial. Segundo, la certificación del Ministerio de Transporte, donde se haga constar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación de este servicio. Tercero, la certificación de contador público y o revisor fiscal. Cuarto, la certificación del revisor fiscal y o contador público de la empresa, en la que acredite que se lleva contabilidad separada de los ingresos generados por la prestación de estos servicios y que son los que están exentos sobre el impuesto de renta y aparte los ingresos originados en otras actividades desarrolladas por la empresa. Bueno, el artículo 4, 5, 6, 7, 8 y 9 nos hablan ya del sector hotelero. Entonces en el artículo 4 se habla de la renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Entonces, estas rentas provenientes prestados en esos nuevos hoteles constituidas a partir del 1 de enero del 2003 están exentos del impuesto de renta sobre un término de 30 años a partir de este año. En el artículo 5 nos hablan de los requisitos que debe de tener estos nuevos hoteles para poder estar exentos a esta renta, a este impuesto tributario. Entonces, el primero es la inscripción en el Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El segundo es la certificación expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la prestación de servicios hoteleros en el nuevo establecimiento. Tercero, la certificación expedida por la Curaduría Urbana, por la Secretaría de Planeación o por la entidad que haga sus veces de domicilio del inmueble. En este, que debe constatar la aprobación del proyecto de construcción de un nuevo establecimiento hotelero. Como cuarto requisito, debe contener la certificación del representante legal, donde conste la actividad prestada corresponde a servicios hoteleros debidamente autorizados, que el valor de las rentas solicitadas como exentas en el respectivo año gravable correspondan a servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos a partir del 2003 y que además se lleve una contabilidad separada. El artículo 6 nos menciona la renta exenta para servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y o amplíen. Bueno, esta exención, no solamente se hace para la creación de nuevos hoteles, sino también para los que van a remodelar a partir del año 2003. Estas rentas provenientes
estarán exentas del impuesto sobre la renta por un periodo de 30 años a partir del año grabable 2003. Esta extensión corresponderá a la proporción que representa el valor de la remodelación y ampliación del costo fiscal del inmueble remodelado y o ampliado, es decir, solamente se tendrá en cuenta el costo de esa remodelación, no de todo el hotel como tal. El artículo 7 nos habla de los requisitos para la procedencia de la exención por servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelan y o amplían. Estos requisitos son básicamente los mismos del artículo 5, que es de la creación pues, de nuevos hoteles, añadiéndole la certificación por un arquitecto o un ingeniero civil que haga constar la remodelación y o ampliación a realizar en dicho hotel. El artículo 8 nos habla del trámite para obtención de la certificación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es algo que está contenido en el artículo 5 y en el artículo 7 de este decreto. Y allí nos menciona que el contribuyente debe solicitar cada año a la Dirección del Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la verificación de los servicios hoteleros prestados en sus instalaciones, de los nuevos hoteles o de los hoteles remodelados. Estos son uno de los requisitos fundamentales que deben contener estos hoteles. En el artículo 9 nos hablan de los servicios hoteleros, que se entiende por servicios hoteleros el alojamiento, la alimentación y todos estos servicios básicos que se prestan directamente en el establecimiento hotelero. Bueno, para finalizar ya mi parte, hablaré acerca del artículo 10, 11 y 12, que me habla acerca de las rentas exentas provenientes de los servicios de ecoturismo. Estos servicios de ecoturismo están exentos de pagar la renta durante un periodo de 20 años. Siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos pues en este decreto. Entonces el artículo 11 me habla acerca de los servicios de ecoturismo y entiéndase por servicios de ecoturismo las actividades organizadas directamente relacionadas con la atención y la formación de los visitantes en áreas con atractivo natural especial. Estas pueden comprender alojamiento y servicios de hospedaje, interpretación del patrimonio natural, el transporte, la alimentación y ecoactividades. Por último, los requisitos que deben tener estos servicios de ecoturismo, los que prestan este servicio, son la inscripción también en el Registro Nacional de Turismo, cuando la actividad sea desarrollada por prestadores de servicios turísticos de conformidad con lo establecido en la Ley 300 de 1996. Y además con la certificación en la que conste que el servicio de ecoturismo prestado cumple con los fines previstos en el presente decreto, por lo cual el contribuyente deberá solicitar anualmente la certificación en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Mi nombre es Andrés Henao y finalizaré la exposición terminando de explicar el decreto número 2755 del año 2003. Dentro del decreto 2755 encontramos el artículo número 13 que nos habla sobre las rentas exentas por el aprovechamiento de plantaciones forestales. Entonces, este artículo nos indica que las empresas o compañías que quieran hacer uso de esta excepción deberán cumplir con los requisitos estipulados en el artículo número 14 del presente decreto. La actividad económica de estas empresas está basada en el aprovechamiento de los recursos forestales para su comercialización,
Es decir, estas empresas son las encargadas de tener terrenos en los cuales cultivan árboles, los cortan y luego los comercializan, pero esto con un sentido ambiental. Dentro de los requisitos que se destacan en el artículo 14, también podemos nombrar de que estas compañías deberán estar certificadas por el ente competente para así poder ser exentas del pago del impuesto. Siguiendo con el decreto, nos encontramos con los artículos 15, 16, 17 y 18 que nos hablarán sobre la producción de software. Esta renta estaba exenta de pago de impuestos entre el año 2003 y 2017 y debía cumplir requisitos como estar certificado en conciencias, tener un gran impacto de innovación y estar registrado ante la entidad de propiedad intelectual en Colombia. De los artículos 19 al 22 encontramos la renta exenta derivada de nuevos productos medicinales. Esta norma tuvo vigencia del año 2003 al 2017 y tenía unos requisitos, de entre los cuales se destaca que la producción debía ser nacional, la patente debía estar registrada en Colombia y tener el certificado de Colciencias para su producción y que fuera de carácter de amplia investigación científica. Los artículos 23 y 24 hablarán sobre las rentas exentas en enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública. Es decir, un particular entregaba un bien a una fiduciaria y esta fiduciaria se encargaba de prestarla al Estado. El Estado por este préstamo pagaría una especie de canon de arrendamiento a la fiduciaria y la fiduciaria se la haría llegar al particular. Estos recursos que recibía o esta renta que recibía el particular no era constitutiva de renta, por lo cual ambas partes se veían beneficiadas, el usuario que prestó en enajenación el bien y el Estado por la utilización de ese bien para desarrollar algunos proyectos. Para estos artículos tenía unos requisitos y es que los proyectos no debían durar más de 10 años y eran proyectos de renovación urbana. Actualmente esta norma no se encuentra vigente. En el artículo 25 y 26 hablaremos sobre las rentas exentas por servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos. Entonces debemos entender por servicios de sísmica que es la adquisición de información sísmica terrestre o marina mediante la generación de ondas sintéticas producidas en la superficie en forma artificial, con el fin de buscar la estructura del subsuelo para así poder extraer petróleo y gas. Esta excepción tenía requisitos por parte de la DIAN y era que básicamente se debía mostrar el contrato de ambas partes, de la empresa que iba a explotar el recurso y de la empresa que hacía el estudio de sísmica. Y por último tenemos el artículo número 27 que nos habla sobre las rentas exentas para las sociedades. Con este artículo se busca clarificar que las utilidades que se distribuyan a los socios o accionistas por parte de las sociedades beneficiarias de la excepción del pago de renta tendrán el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Es decir, que si usted hace parte de alguna de esas empresas, cuando se repartan los dividendos entre los socios, usted no tendrá que pagar renta o pagar el impuesto de renta sobre esas ganancias que recibió de la empresa, pues ellas hacen parte de las excepciones anteriormente mencionadas. Esto es todo, muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches, mi nombre es Daniela Castañeda. Yo les voy a presentar un resumen y algunos ejemplos de lo que son rentas exentas. En resumen de rentas exentas, si bien es cierto, así como en los escenarios de los impuestos a las ventas IVA, existen unos bienes y servicios gravados, excluidos y exentos, así también en el escenario del impuesto sobre la renta. Los ingresos gravados y exentos sobre esos bienes, servicios e ingresos se dan con la condición de exentos sobre los que se aplica una tarifa del 0%, es decir, que este tipo de ingresos exentos no están sometidos a pagos sobre impuestos sobre la renta.
Esto representa un beneficio e incentivo para el contribuyente, ya que al tener unos ingresos sobre los cuales no va a pagar impuestos, lógicamente los contribuyentes van a estar incentivados. Esto se relaciona con unas políticas de orden fiscal que establece el mismo gobierno, ya que algunos contribuyentes están aportando al país unos beneficios económicos, sociales, ambientales, científicos y tecnológicos. Se conocía, por ejemplo, la ley Quimbaya, que ya fue derogada, estuvo vigente hasta hace unos 2 o 3 años atrás. Era una ley en la que el Estado convocaba a todas las empresas del país para que buscaran alguna zona afectada por el terremoto, en este caso la zona del eje cafetero, y ayudaban al país a reactivar económicamente esa zona. Y los ingresos provenientes de sus actividades eran exentos durante un determinado periodo de años. Otro ejemplo son los servicios que prestan los hoteles, ya sea que se hayan construido o remodelado. Estos hoteles, que son atractivos para turistas, generan divisas para el país y parte de esos ingresos de estos hoteles van a constituir rentas exentas para los contribuyentes, ya que están aportando al desarrollo económico del país. Las rentas exentas también deben ser tenidas en cuenta para efectos de determinar la base de ingresos en el cumplimiento de la obligación de ser declarante o no del impuesto sobre la renta, igual son un ingreso. Estos son algunos ejemplos que pueden dar claridad a las rentas exentas. Gracias.